Hoy vamos a compartir un tema muy importante en nuestras vidas y que es el fundamento de nuestra fe, y es la obediencia. Amén. ¿Cuántos recuerdan el último terremoto que tuvimos? ¿Cuántos se asustaron? ¿Recuerda dónde estaba? Hubieron algunas casas, algunas edificaciones que se cayeron, y con tristeza recordamos a nuestro muelle de cabotaje, ¿verdad? ¿Qué pasó? Se vino abajo. ¿Por qué cree usted que se cayó nuestro muelle de cabotaje de acá de Puerto Bolívar? Por su edad. ¿Qué más? ¿Por qué? No tenía buenas bases, los cimientos estaban dañados. Muy bien. Si hubiese estado sobre una roca grande, ¿se hubiese caído? ¿Verdad? Hubiera resistido. Pero como estaba cimentado sobre, primero, bases que ya estaban deterioradas por más de 100 años. Si recuerde, usted que es de ese tiempo, no son de 1919, ¿verdad? ¿Sí? ¿Nadie es de 1919? ¿Sí? Así que en el 2019, cuando vino el COVID, ya cumplió 100 años. ¿Sí? Y ya había sido restaurado, pero por arriba, nada por abajo. Sus bases ya estaban deterioradas, dañadas, y por eso se vino al mar. Aparte que estas bases estaban sobre lodo, ¿sí? Sobre partes movedizas por causa del agua y la salinidad del mar que destruye el hierro. Todas esas causas, todas esas circunstancias hicieron que cayeran. Amén. Déjeme decirle que así también es su vida espiritual. La vida espiritual, si no tiene un buen fundamento, se derrumba y se derrumba. Amén. Y eso es lo que vamos a aprender hoy en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 24. Jesús cuenta esta parábola y dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, o sea, las obedece, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? No cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras, usted ha escuchado a Jesucristo, usted ha escuchado el Evangelio, usted ha escuchado la palabra de Dios, usted ha escuchado un discipulado y cuántas prédicas más, ¿verdad? Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, o sea, no las practica, no las obedece, solamente es un oidor olvidadizo, como dice en Santiago, ¿sí? ¿Cómo hace la lechuza? Muy bien. Si usted es así, dice, le compararé a un hombre insensato, o sea, no prudente, no inteligente, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Amén. ¿Qué pasó con nuestro muelle de cabotaje? ¿Se vino abajo? ¿Y cuántas casas se cayeron? Tenemos una familia acá al fondo que fallecieron 5, ¿verdad? La casa se vino al agua y se ahogaron, no tuvieron tiempo de salir. Entonces, miren cuando una casa no está sobre un buen fundamento. Así también, si su fe, si su vida espiritual, si su creer en Dios, si su cristianismo no está fundamentado en la obediencia a la palabra de Dios, en cualquier momento su vida espiritual se viene abajo. Amén. Qué importante es entender eso, hermanos. ¿Cuáles son sus cimientos? ¿Cuáles son sus fundamentos? Están sobre la roca. Ojo, aquí la roca no es Cristo, por si acaso, ¿sí?
Cuando dice sobre esta roca edificaré mi iglesia, la iglesia está edificada sobre la roca que es Cristo. Amén. Pero su vida espiritual está edificada sobre la roca de la obediencia. Hay que entender las parábolas en su contexto. Amén. Hay que entender las figuras literarias o las metáforas, lo que el Señor está diciéndonos en su contexto. El fundamento de la iglesia es Cristo. Estamos fundamentados sobre Cristo. Amén. No sobre dogmas papales, no sobre catecismo, no sobre el Corán ni el libro de Mormón. No. Nuestro fundamento es Cristo Jesús. Amén. Ese es el lema de la Convención Bautista Ecuatoriana. Cristo, único fundamento. Amén. Pero el fundamento sobre qué está cimentado su fe, cimentado su vida espiritual, decir que usted es cristiano, si no es sobre la obediencia, en cualquier momento se va a derrumbar. Y por eso conocemos cantidades de cristianos que vienen a la iglesia, reciben a Jesús, pero luego se apartan. ¿Por qué? Porque esos cimientos, ¿sí? A esos cimientos vamos a ponerle otro nombre: factor humano. David tenía un problema en sus cimientos. Vio a una chica desnuda bañándose. ¿Qué hizo? La mandó a traer, cayó con ella. ¿Qué hizo él ahí? Desobedeció. Él sabía la ley de Dios que decía: no cometerás adulterio, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Sin embargo, desobedeció porque sus fundamentos tenían una debilidad que se llamaba la lujuria. Sí, esos fundamentos dañados, lo que dañaba sus cimientos, aunque la Biblia dice que era un varón conforme al corazón de Dios, no sé si lo fue después de que ya Dios trató con él y en todo el proceso, pero algo dañaba sus cimientos. Acá decíamos que era la salinidad, que era la edad, ¿verdad?, que hizo caer el muelle de cabotaje. De David era la lujuria. Miró a esa mujer, la codició y no descansó hasta que la llevó a su cama. Y luego vinieron grandes consecuencias. Uno de los discípulos de mayor confianza de Jesús, porque ¿en quién confía usted el dinero? ¿En cualquier persona? ¿O alguien que realmente tiene su confianza? ¿Cómo se llamaba el tesorero de Jesús? Judas. La fe de Judas tenía un defecto. Hay algo que dañaba los cimientos de su fe, y era la avaricia. Juan escribe que Judas era ladrón y que sustraía de lo que se ponía en la bolsa, en la tesorería. Amén. Él, de lo que se ponía en la tesorería, ¿qué hacía? Tomaba su parte. Y esa avaricia trajo la debacle, la derrota, la caída de uno de los discípulos de Jesús, llamado Judas. Amén. Factor humano. Asimismo, hubo un hombre de Dios usado como juez para liberar a Israel, y dice la Biblia que era el hombre más fuerte que ha existido en la historia. ¿De quién estoy hablando, verdad? He-Man, Hércules, ¿quién será? Superman, Sansón. Y aunque era un hombre de Dios, ungido por Dios, tenía una debilidad. ¿Cuál era esa debilidad? Las filisteas. Amén. Las israelitas, muy recatadas, muy chimoltrufias, no me gustan. Las filisteas, esas son sexy, se visten sexy, andan todas con minifalda, ¿verdad? Esas me gustan. Y son más risueñas. Y esa desobediencia, ¿sí?, fue su ruina. Quedó sin ojos y perdió aún la vida. Cuando Dios le había dicho: no te unirás con mujeres extranjeras, tomarás una israelita por esposa. Hoy en día pasa lo mismo. El Nuevo Testamento dice: no te unas en yugo desigual con el incrédulo. ¿Y qué hacen las señoritas y los jovencitos? ¿Sí? Las hermanitas de la iglesia, toditas son feas, dicen. Y mentira, son guapísimas. Pero el diablo no les deja ver la verdadera belleza, ¿no? Pero las de allá, esas son 6, y dice, con esas. ¿Y cómo terminan? Peor que Sansón.
Entonces miren que la obediencia a la palabra de Dios es el verdadero cimiento para que usted nunca sea derrotado, para que su fe nunca caiga, nunca tenga esa debacle, nunca termine en la ruina, como dice aquí, y fue grande su ruina. Amén. Factor humano. ¿Cuál es su factor humano? ¿Cuál es su debilidad? A diferencia de David, ¿qué hizo José con la esposa de Potifar? Él huyó, fue leal a Dios y por eso triunfó. Amén. Pero en cambio, miren lo que pasó con David. Moisés, el siervo de Dios, no hay otro como él. Imagínense. Pero tenía un problema también. ¿Qué hizo con la roca? Un poco más y le cae a patadas, ¿sí o no? Y el Señor, ¿qué le dijo? Habla a la roca. ¿Qué hizo Moisés? Le cayó a palo. Y no solamente que le cayó a palo, sino que él no dijo, Dios tiene que darles agua de la roca, sino él dijo, tenemos que darle agua de la roca. ¿Quién se llevó la gloria? Y aunque lloró y clamó, el Señor le dijo, no me molestes más con este asunto, tú no vas a entrar a la tierra prometida y punto. Amén. La vio de lejos. Si Dios te dice, habla, no golpees. A Dios le gusta que usted obedezca con precisión. Y cuando Dios te manda una tarea, te da órdenes precisas en su palabra. Le dijo a Noé, haz el arca exactamente como el modelo que te he dado. Amén. Le dijo a Moisés, haz el tabernáculo, haz el arca del pacto, tal como el modelo que te mostré en el monte. Lo repite como 10 veces a Moisés. David le dijo a Salomón, haz el templo tal como el modelo que Dios me dio. Dios siempre te da órdenes precisas y espera que cumplas con precisión esas órdenes. A Saúl le dijo, mira, necesito que destruyas a Amalek, no perdones animales, no perdones, incendia la ciudad, quema todo, mata a todos, niños, grandes, pequeños, destruye porque es anatema esa ciudad. ¿Qué hizo Saúl? Agarró lo mejor del ganado, agarró lo mejor de lo que encontró e incluso trajo al rey y a su gente. Y cuando Samuel le reprocha, ¿por qué no has obedecido? Dice, yo sí obedecí, sí fui, destruí, quemé, hice todo eso. Y esas ovejas y esas vacas, la traje para ofrecer al Señor del anatema. ¿Cómo vas a ofrecer algo maldito a Dios? No has obedecido. No, sí obedecí. ¿Sabe cuál era el problema de Saúl? El orgullo, la arrogancia. Amén. Él quería llevarse la gloria. Hasta se ha hecho un monumento en una de las batallas con los filisteos. Y acá le dice, pero honrame ante los ancianos presentando el sacrificio. ¿Para qué vas a presentar el sacrificio si Dios no quiere ni verte? No, pero honrame ante los ancianos. Le importaba más su ego, su orgullo, su reputación. Esas bases podridas de Saúl lo llevaron a la ruina. Amén. Cuando usted busca que la gloria sea solamente para el Señor, esos cimientos jamás se van a destruir. Cuando usted obedece a Dios con precisión, apegado a su palabra, recuerde que hay caminos que al hombre le parecen los correctos, pero su fin es camino de muerte. Amén. Obedezca a Dios. La verdadera fe. Recuerde que la salvación es por medio de la fe en Jesucristo. Amén. Pero esa fe tiene que ser genuina. ¿Y cómo saber que esa fe en Jesús es genuina? Por medio de la obediencia. Si usted lee todo el libro de Hebreos 11, los héroes de la fe, todos tienen ese elemento, obedecieron. Abel obedeció y ofreció más excelente sacrificio a Dios. Caín no quiso obedecer, de que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Él prefirió ofrecer productos del campo. Noé obedeció, construyó el arca y se salvó con su familia. Abraham obedeció, sal de tu tierra y de tu parentela.
Y todos los que hablan ahí se caracterizan porque obedecieron a Dios. Por eso llegaron a ser los hombres de fe. Amados hermanos, qué importante es esto, para no alargarme tanto. Si su fe en Dios, si su fe en Jesús, si su vida espiritual, si su cristianismo no está fundamentado en la obediencia, en cualquier momento usted va a sufrir la ruina, el debacle espiritual. ¿Cuántas personas hoy están metidos en la droga después de haber estado aquí por la desobediencia? ¿Cuántas personas le dijeron, mira, llévame en tu carro que voy llevando un poco de droga, y justo le cogió la policía por ahí, siendo creyentes? ¿Cuántos creyentes? ¿Sí? Solo porque esa chica me guiñó el ojo y se fueron y cayeron. ¿Cuántas chicas cristianas terminan como hombres inconversos y luego desaparecieron de la vida cristiana? Por la desobediencia. El Señor espera de usted una lealtad absoluta, una obediencia absoluta. Si su vida espiritual está cimentada en la obediencia a la palabra de Dios, usted nunca va a ser derrotado. Usted nunca va a ser arruinado. Usted nunca va a apartarse del Señor, porque usted está dispuesto a obedecer ante las últimas, así sea lo que sea. Pero si en usted hay un corazón desobediente, esa desobediencia son los cimientos podridos que en cualquier momento se termina cayendo. Amén. Hay muchas cosas que Dios nos pide hacer con precisión, como por ejemplo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y muchos dicen, no, yo no me quiero bautizar. ¿Qué más nos dice? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. A veces no queremos obedecer esa partecita, ¿verdad? Que debemos congregarnos para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué más nos dice el Señor? Cada vez que comiereis y bebiereis este pan, hacedlo en memoria de mí, la cena del Señor. Y a veces sabemos que hay cena y no voy porque yo estoy mal. Entonces arrepiéntete, humíllate y ven a cenar. Y si tienes problemas con alguien, ve y reconcíliate con tu hermano. Esa es la obediencia. Es difícil obedecer al Señor, sobre todo cuando te dice, ama a tu enemigo, muestra la otra mejilla, bendice al que te maldice, ora por el que te ultraja y te persigue. No es fácil ser cristiano cuando hay que amar al enemigo. Amén. Cuando antes decíamos el domingo se hizo para beber, el domingo se hizo para chupar, ¿verdad? Pero ahora dicen, no, pues si mi mamá quiere estar metida en el templo los domingos. Incluso los israelitas llegaron a decir, qué fastidio esto de estar ofreciendo sacrificio. Y vinieron los asirios, vinieron los babilónicos, y ahora sí estaban llorando y lamentando en Babilonia. Ay, Jerusalén, si me olvidara de ti, que se pegue mi lengua al paladar. Cuando habían dicho, qué fastidio estar todos bien en el templo, ¿verdad? Y a veces nosotros podemos decir eso también, ay, qué fastidio, solo yendo a los cultos. Y cuando venga Cristo, se lleve la iglesia, ahí va a decir, ¿por qué no busqué de Dios? ¿Por qué no estaba ahí? ¿Y dónde están los que decían aleluya, verdad? ¿Y dónde están los que decían gloria a Dios? ¿Dónde están que los busco y no los hallo? El Señor su iglesia levantó. Amados hermanos, que lo que pasó en aquel terremoto, las casas que se vinieron abajo, nuestro muelle de cabotaje que está en la ruina ahí destruyéndose, nos recuerde a nosotros que lo mismo nos puede pasar en nuestra vida espiritual si no estamos cimentados en la obediencia a la palabra de Dios. Y el contexto de lo que acabamos de leer, si lo leemos desde el versículo 21 de Mateo 7, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, el que obedece la voluntad de Dios. Incluso en la oración del Padre Nuestro nos enseñó Jesús a orar, hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como en el cielo. La voluntad de Dios se hace cuando usted le obedece. Amén. Cuando usted obedece a esa voluntad. Entonces, no todo el que dice Señor, Señor, ¿sí?
La iglesia pare de sufrir, tiene ahí esa secta. Jesús es el Señor. Los adventistas dicen la iglesia de Jesucristo del séptimo día, ¿verdad? ¿Sí? El otro también tiene iglesia de los santos de los últimos días. Y todos se llaman iglesia de Jesucristo y dicen que Jesús es Señor, pero no viven la palabra de Dios, no la obedecen. Tienen falsas doctrinas, herejías que enseñan a la gente, practican la idolatría, practican cuántas cosas más. Amén. Amados hermanos, incluso si usted es muy religioso, dice el versículo 22, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Sí, pero fue por el nombre del Señor, por la autoridad de Cristo, no porque sea alguien. Y Él les dice: y entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Señor, pero si nosotros hacemos milagros, ¿cuántos milagreros ustedes ven en la televisión, verdad? Que hasta tiran la Biblia al piso y otros hacen que se caen como perros con mal de rabia, ¿se ha visto, no? Todas esas cosas hacen y se creen superpoderosos. Pero cuando vayan a la presencia del Señor, Jesús les va a decir: nunca te conocí. Falso apóstol, falso profeta, apóstatas, que hacen show de la gracia de Dios, del poder del Espíritu Santo. Nunca los conocí. Y en el hebreo la palabra conocer tiene mucho significado. Tiene que ver con una intimidad. Cuando dice nunca te conocí, es como decir: tú nunca me has pertenecido, tú nunca has sido de mi familia, tú nunca has tenido intimidad conmigo. Tú eres un ajeno, tú eres un extraño para mí. No te conozco significa no te acepto, no eres bienvenido a mi familia. Entonces, qué terrible sería escuchar: nunca te conocí. Tu nombre no está escrito en el libro de la vida. Amén. Hermanos, los demonios también creen en Dios y tiemblan, pero no le obedecen. Amén. Viven en rebeldía. La verdadera fe, el verdadero cimiento de su salvación, de su vida espiritual, está en la obediencia a la palabra de Dios. Amén. Si usted es desobediente en cualquier área, esa va a ser la causa de que usted termine como dice aquí: y fue grande su ruina. Y aquí hay algo interesante. Al cristiano van a venir ríos, van a soplar vientos, van a golpearlo, pero no va a caer, porque está cimentado sobre la roca de la obediencia. Amén. En cambio el otro, porque estaba en la arena. ¿Alguna vez ha jugado en arena haciendo castillos de arena? ¿Sí? ¿Se han jugado los niños haciendo castillos de arena? ¿Qué pasa cuando viene una ola? Desaparecen. ¿Sí? Hasta las huellas en la arena desaparecen después que pasa la ola. Pero si hubiera una roca ahí y usted pone encima de la roca incluso un castillo de arena y la ola no le alcanza, no, va a permanecer ahí. Amén. Entonces, miren, una persona desobediente, su vida espiritual está sobre arena movediza. Cualquier momento cae. Pelea con el esposo, no quiere saber nada de Cristo. Le miró mal el pastor, ya no quiere venir a la iglesia. Se enfermó, no, el Señor no me sanó. Perdió el trabajo, no, Dios no me ayudó, no quiero saber nada. Pero la persona obediente va a decir como Job: aunque Él me matare, en Él esperaré. Yo sé que mi Redentor vive. Amén. Como dijeron Sadrach, Mesach y Abednego: aún si Dios no nos salva del horno de fuego, no adoraremos a tus dioses. Prefirieron morir que adorar a otros dioses. Esa es la verdadera obediencia, la verdadera fe en Dios, que les decía: no adorarás otros dioses, no adorarás imágenes. Amados hermanos, cada vez que usted vea el muelle de cabotaje acá, o alguna casa que en el terremoto se cayó, recuerden: así es su vida, así se va a caer su vida espiritual si usted no es obediente a la palabra de Dios.
Pero si usted está dispuesto a obedecer a Dios en todo lo que Él le dice en su palabra, tenga la seguridad que vendrán problemas, vendrán tribulaciones, vendrán huracanes, tormentas. Usted estará firme y victorioso en Cristo Jesús. Aleluya. Como ese himno que dice: firme y adelante, huestes de la fe. Entonces, amados hermanos, hoy el Espíritu Santo nos está diciendo: desarrolla una vida de obediencia, desarrolla un corazón obediente, y ese será el cimiento sólido para que no seas derrotado jamás por el enemigo, por las tribulaciones que tengas que enfrentar. Le invito a orar conmigo.